Hola, soy Luke. Tengo 22 años y vivo en un pequeño apartamento en San Diego, sobreviviendo con trabajos a medio tiempo en una ferretería y arreglando coches por mi cuenta. No es gran cosa, pero me ayuda a pagar las facturas. Soy el tipo de persona que se detiene a ayudarte a arrancar el coche o a llevarte las bolsas de la compra sin pensárselo dos veces. A veces dicen que soy demasiado directo, pero yo lo llamo ser real. No me gustan los juegos, ni fingir. Si digo que voy a hacer algo, lo hago. Siempre he sido así. Era un sábado por la tarde, de esos en los que el sol parece querer freírte vivo. Iba a casa de mi colega Joss, una casita a unas manzanas de la mía, para pasar el rato, jugar a la consola o tomar una cerveza. Joss y yo nos conocemos desde el instituto, cuando nos colábamos en el cine o corríamos en bici por el paseo marítimo. Su casa era como un segundo hogar, pintura azul descolorida y escalones de madera que crujían. Aparqué mi vieja pick-up Toyota delante, cogí el móvil y llamé a la puerta. Nadie contestó. Volví a llamar, más fuerte, pensando que seguramente Joss estaría con la música a todo volumen o durmiendo. Entonces la puerta se abrió, y no era Joss. Era Sabrina, su madre. Llevaba un vestido largo y suelto, de esos que parecen pensados para la playa. Su pelo oscuro algo despeinado, como si hubiese estado liada con algo. Llevaba un trapo al hombro y las mejillas sonrojadas, seguramente por el calor. Luke, dijo, con voz suave y sorprendida. Joss no está. Ha ido al gimnasio. Ah, respondí, rascándome la nuca. No lo sabía. Vuelvo luego. Me giré para irme, pero ella dio un paso adelante apartándose un mechón de la cara. Sabrina tenía 43 años, lo sabía por Joss, pero no lo aparentaba. No en plan de querer parecer más joven, sino de manera natural. Tenía unos ojos cálidos, pero con un peso silencioso, como quien ha visto más de lo que muestra. Siempre me había parecido guapa, incluso de niño. Pero nunca me permití pensarlo demasiado. Era la madre de Joss, al fin y al cabo. No, pasa, dijo, algo dudosa. Hace demasiado calor fuera. Si quieres puedes esperar, Joss no tardará. Se apartó, dejando la puerta abierta. Asentí, un poco incómodo, pero sin querer parecer grosero. Dentro olía a limpiador de limón y a madera vieja. El salón estaba ordenado, con un sofá, una mesa baja y varias fotos enmarcadas de Joss de niño. Sabrina me llevó a la cocina, señalando una silla. Estaba limpiando, dijo casi disculpándose. Las ventanas de arriba se atascan y me tienen loca. Noté la frustración en su voz. ¿Atascadas cómo? Pregunté, apoyado en la encimera. Que no se abren, no se mueven, respondió, dejando caer el trapo en la mesa. Llevo una hora con esto. Seguro que son más viejas que yo. Sonrió un poco, cansada, y me pillé mirándola más de la cuenta. Carraspeé. ¿Quieres que lo mire? Soy bastante bueno arreglando cosas. Era cierto, entre coches y herramientas en la ferretería, ya tenía maña con esas cosas. Dudó un instante, luego asintió. Si no te importa, es arriba. La seguí por las escaleras que crujían bajo mis deportivas. El pasillo era estrecho, lleno de fotos de Joss en la graduación y de una Sabrina más joven junto a un hombre que sabía que era su exmarido, ya hacía tiempo fuera de escena. Entramos en un cuarto pequeño, seguramente de invitados, con una escalera apoyada en la pared y una ventana cubierta de limpiacristales reseco. El marco estaba deformado, típico de una casa con demasiados años. Es esta, dijo, subiendo a una silla para alcanzar el pestillo. Su vestido se movió con el estirón y la tela atrapó la luz, ligera, fina. Sacudí la cabeza, concentrándome, y subí a otra silla a su lado. Vamos a empujar juntos, dije, agarrando el marco. A la de 3. 1, 2. Antes de decir 3, una ráfaga de aire entró por la ventana de abajo, haciendo vibrar la casa. El vestido de Sabrina se levantó de golpe, hinchándose como una vela. Ella soltó un grito, intentando sujetarlo, pero la silla se tambaleó. «¡Oh no!», exclamó, con la voz cargada de pánico. Se echó hacia atrás. Yo solté la ventana y la agarré por la cintura.
Mi pie resbaló y caímos los dos al suelo de madera, enredados. Yo quedé boca arriba, con Sabrina medio encima, el vestido todavía enganchado en mi rodilla. Su pelo me cayó sobre la cara, olía a lavanda. Sus manos se apoyaron en mi pecho intentando estabilizarse. Mis brazos seguían rodeándola y, por un instante, ninguno de los dos se movió. Su rostro a pocos centímetros del mío, sus mejillas ardiendo, los ojos abiertos de par en par. Podía sentir su respiración, rápida y cálida, y mi corazón golpeaba tan fuerte que estaba seguro de que ella lo oía. Lo siento mucho, balbuceé, con voz quebrada como si tuviera 15 otra vez. Yo no. Dios, no quería. Intenté apartarme para desenredarnos, pero su vestido seguía enganchado y cada movimiento resultaba torpe, demasiado cerca. Ella no dijo nada, simplemente se levantó con las manos temblorosas. Seguía colorada, evitando mi mirada, alisando el vestido con movimientos nerviosos. Está bien, murmuró, casi en un susurro. Ha sido el viento. Se incorporó, apartándose el pelo, y yo me levanté de golpe con la cara ardiendo. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Quería huir, fingir que nada había pasado, pero sus ojos se cruzaron con los míos un segundo, y había algo ahí. No era enfado ni vergüenza. Era otra cosa. Algo más suave, como si me viera por primera vez. Abrí la boca para disculparme otra vez, pero me interrumpió. Quédate, dijo, con voz más firme. Hace calor fuera. Te traeré algo frío. Se giró hacia la puerta, su vestido balanceándose de nuevo, y me descubrí observando cómo se movía. Me senté en la silla, las manos agarrando mis rodillas, intentando calmar el caos de mi cabeza. El corazón todavía acelerado, no solo por la caída, sino por cómo me había mirado, por cómo sus manos habían presionado contra mí, por lo que se había sentido aquel momento, algo que no podía explicar. No debía sentirme así. Era la madre de Joss. Mayor que yo, fuera de mi alcance, alguien que siempre había estado en un segundo plano en mi vida. Pero sentado allí, en aquella casa silenciosa con el viento todavía sacudiendo las ventanas, no podía quitarme de la cabeza la imagen de sus ojos, de sus mejillas sonrojadas, del peso de su cuerpo contra el mío. Algo había empezado, no sabía qué era, pero sí sabía que no estaba preparado para alejarme. Me quedé en la cocina, aún con las manos apretando mis rodillas, intentando borrar de mi mente la imagen del vestido de Sabrina enredado en mi pierna, su cara a centímetros de la mía. El suelo de madera de arriba parecía haberse grabado en mi espalda, como si aquel momento me hubiese dejado una marca invisible. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido tenue del aire acondicionado y los crujidos ocasionales de las paredes bajo el calor de San Diego. No dejaba de repetirme la escena, sus mejillas encendidas, su respiración agitada, la forma en que sus ojos se habían clavado en los míos en aquel segundo eterno. Me dije que debía tranquilizarme. Era la madre de Joss. Eso no debía haber pasado. La puerta del pasillo se abrió y Sabrina regresó con otro vestido. Esta vez más largo, más oscuro, más recatado, como si lo hubiese elegido para evitar otro incidente. Su pelo seguía un poco despeinado, pero se lo había recogido en un moño suelto. Traía una bandeja con 2 vasos de agua con hielo, el cristal empañado por la condensación. Perdona por antes, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. Su voz sonaba ligera, aunque con un matiz nervioso, como si intentara disimular la incomodidad. El viento hoy está insoportable. Ya, no pasa nada, respondí, con la voz más ronca de lo que pretendía. Cogí un vaso. El frío me mordió la palma y bebí demasiado rápido, esperando que el hielo enfriara también mi cara. Ella se sentó enfrente, los dedos recorriendo el borde de su vaso. Durante un instante, no dijimos nada. El silencio era espeso, pero no incómodo. Yo quería decir algo, lo que fuera, pero mi cabeza seguía atrapada en la caída, en lo cerca que habíamos estado. Sabrina levantó la vista, se cruzó con mis ojos y sonrió, una sonrisa pequeña pero auténtica, que me encogió el pecho. No es la primera vez que un hombre me ve bajo el vestido, dijo, con tono juguetón, aunque suave. Pero hacía tiempo que no me sonrojaba por ello. Rió apenas,
mirando hacia su vaso como sorprendida de haberlo dicho en voz alta. Me quedé helado, con el vaso a medio camino de mis labios. Sentí la cara arder y tosí, intentando disimular. No era mi intención. Dios, lo siento, balbuceé, sintiéndome un idiota. Pero sus palabras se quedaron flotando, cálidas y sin filtros, como si me hubiese dejado ver una parte de ella que solía mantener oculta. No supe qué contestar, así que solo asentí, bebiendo otro sorbo para esconder que el corazón volvía a desbocarse. Ella se levantó con el vaso en la mano y fue hacia la puerta trasera. Ven, dijo, mirándome de reojo. Fuera se está más fresco. La seguí al jardín. El sol aún pegaba fuerte, pero bajo la sombra de un gran roble se sentía más suave. El patio era pequeño pero cuidado, un banco de madera, unas macetas y una guirnalda de luces que seguro brillaban bien de noche. Se sentó en el banco y me hizo un gesto para que me uniera. Me senté, dejando espacio entre nosotros, con las manos hundidas en los bolsillos. Bebimos agua, el hielo tintineando, y hablamos de nada. Del vicio de Joss con el gimnasio, de la ola de calor, del perro del vecino que no paraba de ladrar. Era fácil, demasiado fácil, como si los dos intentásemos fingir que lo de arriba no había ocurrido. Pero cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, volvía a sentirlo. Ese tirón. Esa corriente contra la que no sabía nadar. Sabrina se levantó para volver dentro, quizá a por más agua, cuando el vaso se le resbaló de la mano. Cayó al suelo sin romperse, pero derramando agua sobre la hierba. Mierda, murmuró, agachándose a recogerlo. Me incliné al mismo tiempo, con una servilleta de la bandeja para limpiar el desorden. Nuestras cabezas quedaron demasiado cerca, y cuando levantó la vista, su cara volvió a quedar a centímetros de la mía. Su respiración se entrecortó, sus ojos cálidos y pesados se clavaron en los míos. Había algo distinto en ellos. No era vergüenza, era algo más profundo. Como una pregunta que no estaba segura de querer hacer. Me quedé helado, la servilleta arrugada en mi mano. Ella no se apartó, y yo tampoco. Por un segundo pensé que diría algo, pero simplemente se enderezó, sacudiéndose las manos en el vestido. «¡Qué desastre soy hoy!», dijo, riéndose, aunque la voz le temblaba. Se alisó de nuevo la tela y yo también me puse en pie, sintiendo que el aire se había vuelto más denso. «¿Quieres ayudarme con unas cajas en el garaje?», preguntó, con un tono otra vez ligero. Iba a esperar a Joss, pero ya que estás aquí. «Claro», respondí, agradecido por tener algo en lo que ocuparme, algo que me distrajera de sus ojos. Fuimos al garaje. El calor nos golpeó como un muro al entrar. Estaba abarrotado de cajas de libros, muebles viejos, una bicicleta con la rueda pinchada. Sabrina señaló una pila de cajas de cartón con la palabra libros. «Esas tienen que ir a la estantería del rincón», dijo. «Son pesadas, no te excedas». Nos pusimos a trabajar, cargando cajas por el garaje. El calor era insoportable y en minutos la camiseta ya estaba empapada. Me la quité, la lancé sobre una silla y cedí. Sabrina estaba levantando una caja pequeña cuando giró y se quedó quieta un instante, sus ojos recorriéndome el torso sudado, como si acabara de correr una maratón. Sus mejillas se tiñeron de rojo por un segundo y apartó la vista, pero no antes de que yo lo notara. No dijo nada, siguió trabajando, pero sentí como me observaba de reojo cuando pensaba que yo no la veía. El silencio lo llenaban solo nuestras respiraciones y el arrastrar de las cajas sobre el cemento. Intenté concentrarme en la tarea, pero mi mente volvía una y otra vez a ella. A cómo se movía su vestido al agacharse, a cómo sus dedos rozaban las cajas, a cómo parecía no notar el calor tanto como yo. Y entonces volvió a pasar. Sabrina pasó por encima de una caja, su pie se enganchó en una solapa de cartón. Tropezó, agitando los brazos, y solté la caja que llevaba para atraparla. Mis manos se posaron en sus caderas, sujetándola, y ella agarró mis brazos para no caer. Nos quedamos allí, su cuerpo pegado al mío, mis dedos firmes en la curva de su cintura. Su vestido era suave bajo mis manos, y podía sentir el calor de su piel a través de la tela. Ella no se apartó, simplemente me miró, con los ojos muy abiertos, pero no asustados.
como si buscara algo, intentando averiguar qué era aquello. Ninguno de los dos habló. El garaje era sofocante, el aire denso con polvo y calor. Pero yo solo podía pensar en lo cerca que estaba, en cómo se sentían sus manos en mis brazos. Lentamente, dio un paso atrás, sus dedos resbalando hasta soltarse, aunque sus ojos se quedaron en los míos durante un largo instante. «Vamos dentro», dijo, en un susurro casi inaudible. «Aquí hace demasiado calor». Asentí, con la garganta cerrada, y la seguí de nuevo hacia la casa. Mi camiseta seguía en el garaje, pero no me importaba. El corazón volvía a latirme con fuerza, no por el calor, sino por la forma en que me había mirado, por cómo sus palabras parecían significar más de lo que debían. Al entrar en la cocina, el aire fresco golpeó mi piel, pero me quedé quieto, sin saber qué hacer, solo consciente de que algo había cambiado, y que ya no había vuelta atrás a lo de antes. La cocina se sentía más pequeña que hacía una hora. El aire, más frío pero más pesado, como si contuviera la respiración. Me quedé junto a la encimera, aún sin camiseta, con la piel pegajosa de sudor pese al aire acondicionado. Sabrina fue al fregadero y llenó un vaso de agua de una jarra. Sus movimientos eran deliberados, como si intentara mantener la normalidad. Yo aún podía sentir el fantasma de sus caderas bajo mis manos. La forma en que sus ojos se habían clavado en los míos en el garaje. Mi pulso no había bajado desde entonces, y no estaba seguro de que lo hiciera. Me tendió el vaso, sus dedos rozando los míos apenas un segundo. «Toma», dijo, con voz suave pero firme. «Lo necesitas». Lo cogí, murmurando un gracias, y bebí el agua fría, inútil para silenciar el ruido en mi cabeza. Seguía pensando en la caída de arriba, en el momento en el garaje, en cómo se había movido su vestido con la brisa. Era la madre de Joss, por Dios. No debería sentir esto. Pero lo sentía. Y era como intentar correr más rápido que una ola. Sabrina se apoyó en la encimera, bebiendo de su propio vaso, sus ojos saltando hacia mí y luego apartándose. El silencio se estiró, no incómodo, sino cargado, como si ambos supiéramos que algo estaba por venir, aunque ninguno supiera cómo llegar hasta allí. De pronto, dejó el vaso sobre la mesa y me miró directamente, la mirada intensa, casi cortante. «¿Te parezco atractiva, Luke?», preguntó, con voz calmada, pero con un peso que me hizo un nudo en el estómago. Me quedé congelado, el vaso a medio camino de mi boca. Sentí arder la cara y abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero no salió nada. No estaba preparado para que lo dijera así, tan directo. Yo, balbuceé, dejando el vaso demasiado fuerte sobre la encimera, salpicando agua. Ella no insistió, solo me observó, sus ojos suaves pero firmes. «No busco cumplidos», dijo entonces, más bajo, casi vulnerable. «Solo quería oír la verdad de alguien que no finge». Miró hacia abajo, sus dedos recorriendo el borde de la encimera. Y por primera vez vi una grieta en su calma habitual. Un destello de soledad, de esa que no notas a menos que prestes mucha atención. Tragué saliva con la garganta cerrada. Podría haber esquivado la pregunta, hecho una broma, cambiado de tema. Pero algo en su mirada, en la forma en que me lo pidió, me hizo querer ser honesto, aunque me diera miedo. «Sí», dije, con voz baja, casi un susurro. «Me lo has parecido, siempre, de hecho». Las palabras salieron de mí arrancadas, crudas, demasiado reales. La miré, esperando que se riera, que me cortara de golpe. Pero no lo hizo. Exhaló un suspiro tembloroso y se apoyó en la encimera, sus ojos fijos en el suelo. «El padre de Joss nunca me miró así», susurró. Ni siquiera cuando tenía 30. No había autocompasión en su voz, solo una verdad callada, como si me dejara ver una parte de ella que siempre había guardado. Quise decirle que estaba equivocada, que era de una belleza que no necesitaba la validación de nadie, pero las palabras me parecían demasiado pequeñas para aquel momento. Me acerqué sin pensarlo, solo moviéndome, y me senté en el taburete junto a ella. Mi mano se adelantó sola y se posó sobre la suya. Su piel estaba cálida, sus dedos bajo los míos, y no se apartó. Nuestras miradas se encontraron, y fue como si la habitación se redujera solo a nosotros dos.
Sus ojos pesados, buscándome, intentando descifrar qué era aquello, que éramos. Yo tampoco lo sabía, pero no podía apartar la vista. No debería dejarte quedarte, dijo con voz suave pero firme, como si hablara consigo misma tanto como conmigo. Pero no retiró su mano, y yo tampoco. El aire se sentía más denso, el silencio más ruidoso. Se levantó, fue al fregadero y empezó a lavar su vaso, dándome la espalda. El vestido, más oscuro y recatado, se le subió apenas un poco al inclinarse, y me descubrí mirándola, los ojos recorriendo la curva de su cintura, antes de obligarme a mirar a otro lado. No debería fijarme en esas cosas, pero lo hacía, y era como si mi mente estuviera atrapada en ella. Se giró, sorprendiéndome en plena mirada. Por un segundo pensé que me recriminaría, pero no lo hizo. No pidas perdón, dijo, con voz firme y una leve sonrisa en los labios. Yo vi lo mismo en tus ojos antes. Sus palabras me golpearon como una chispa, encendiendo algo en mí que no sabía que estaba ahí. No estaba enfadada, ni avergonzada. Simplemente me veía como yo la estaba viendo a ella. Me levanté, el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué hacer con mi cuerpo. La cocina parecía demasiado pequeña, demasiado cálida, como si las paredes se cerraran. Sabrina dejó el vaso, se secó las manos con un paño y dio un paso hacia mí. No lo suficiente como para rozarme, pero lo bastante cerca para que pudiera oler el leve aroma a lavanda de su pelo, el mismo de cuando caímos arriba. No tiene por qué pasar nada, Luke, dijo, su voz baja, los ojos fijos en los míos. Pero ya parece que algo ha pasado. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Tenía razón. Algo había cambiado. Tal vez cuando caímos, tal vez en el garaje, tal vez justo ahora. No sabía qué era, pero no era nada. Era real, pesado. Como el peso de su mano bajo la mía. La forma en que sus ojos no titubeaban. Quise decir algo, confesarle que no quería irme, que no me importaba que fuera la madre de Joss, ni que fuese mayor, ni nada de eso. Pero las palabras no salían, y lo único que podía hacer era quedarme allí, atrapado en su magnetismo. Ella dio un paso atrás, rompiendo el momento, y cogió la jarra de la encimera. ¿Más agua?, preguntó, con un tono más ligero, como intentando devolvernos a la normalidad. Asentí, volviendo a sentarme, con las manos inquietas. El silencio no era incómodo, pero estaba lleno, como si los dos estuviésemos aferrados a algo que aún no queríamos nombrar. Pensé en Joss, en cómo se reiría si supiera que estaba aquí, con la cabeza dando vueltas por su madre. Pensé en el ex de Sabrina, el hombre que la había dejado escapar, que nunca la vio como yo la veía ahora. Pensé en el viento, en cómo había atravesado aquella ventana y lo había cambiado todo en un segundo. Ya no era solo la madre de Joss. No para mí. Era Sabrina, cálida, real, con una fuerza silenciosa que hasta hoy no había notado. Tomé el vaso que me ofreció. Nuestros dedos se rozaron de nuevo y sentí esa misma corriente de antes, la que me apretaba el pecho y me nublaba los pensamientos. No dijimos nada más. Solo bebimos agua, con el zumbido del aire acondicionado llenando el espacio. Pero no era solo agua. No era solo una cocina. Era el comienzo de algo. Y aunque no supiera qué era, sabía que no estaba listo para alejarme de ello. Me quedé allí, en la cocina de Sabrina, con el vaso de agua aún en la mano, el peso de sus palabras suspendido entre nosotros. No tiene por qué pasar nada, Luke. Pero ya parece que algo ha pasado. Su voz resonaba en mi cabeza, suave pero pesada, como una puerta entreabierta, invitándome a cruzarla. El aire era denso, el zumbido del aire acondicionado apenas rompía el silencio. Mi corazón seguía acelerado, no solo por su pregunta, ¿te parezco atractivo?, ni por mi torpe confesión, sino por la forma en que me había mirado. Como si hubiera visto en mí algo real, algo que ni yo mismo sabía si tenía. Dejé el vaso en la encimera, las manos inquietas, y miré mi móvil. Debería irme ya, dije, con la voz áspera, como si intentara convencerme a mí mismo. Joss volverá pronto. Era una excusa, una forma de dar un paso atrás antes de hundirme demasiado en lo que fuese aquello. Al fin y al cabo, era la madre de Joss.
Tenía 43 años. Una mujer que había vivido una vida que yo ni podía imaginar. Y yo solo era un crío a sus ojos, ¿no? Un chaval de 22 años que arreglaba coches y hacía recados, apenas sobreviviendo. Sabrina me miró, firme, y dio un paso más cerca, lo bastante para que volviera a oler el leve aroma a lavanda en su pelo. Me tomó de la muñeca con suavidad, deteniéndome justo cuando alargaba la mano hacia el móvil. Hoy no vuelve nadie, dijo, su voz baja, no un susurro, sino algo más firme, como si estuviera tomando una decisión. Yo se queda a dormir en casa de un amigo. Estamos solos. Me quedé helado, conteniendo la respiración. Su tacto era ligero pero firme, y sus ojos no temblaban. La cocina se hizo más pequeña, las paredes más cercanas, como si el mundo se hubiera reducido solo a nosotros dos. No sabía qué decir. No sabía cómo moverme en aquello. Pero no me aparté. No podía. Ven fuera, dijo, soltando mi muñeca, pero señalando con la cabeza la puerta trasera. Se está mejor en el aire. La seguí, mis zapatillas arrastrándose por el suelo, la cabeza dándome vueltas. El patio estaba bañado por la luz del atardecer, el sol bajo proyectando sombras largas desde el roble. La brisa empezaba a soplar con más fuerza, fresca ahora, moviendo las luces colgadas en la valla. Sabrina se detuvo cerca del banco, con un vestido azul oscuro, aún modesto pero más suave, que el viento hacía ondear con suavidad. Su pelo, suelto del moño, atrapaba la luz, los mechones bailando sobre sus hombros. Parecía pertenecer a ese lugar, como si el viento fuera parte de ella. Y yo no podía apartar los ojos. Esta vez no nos sentamos. Nos quedamos de pie, a pocos pasos, con la hierba suave bajo los pies. El silencio seguía lleno, como si ambos esperáramos a que algo se rompiera. Ella se volvió hacia mí, su rostro medio iluminado por el sol, y sus ojos atraparon los míos, buscando como lo habían hecho en la cocina. ¿Me besarías si te lo pidiera?, preguntó, con voz serena pero suave, como probando el aire entre nosotros. El corazón se me detuvo y luego arrancó de nuevo, más rápido. Abrí la boca, pero no salió nada. No sabía si hablaba en serio, si era otro momento como la caída o el del garaje, algo de lo que luego podríamos reírnos. Pero sus ojos no reían. Estaban abiertos, vulnerables, como si me dejara verla de un modo en que antes nunca lo había hecho. Tragué saliva, con la garganta cerrada, y asentí una sola vez. Sí, dije, en un hilo de voz apenas audible. Lo haría. Ella dio un paso más, tan cerca que sentí el calor de su cuerpo, el roce sutil de su vestido contra mis vaqueros. No dijo nada más, solo ladeó la cabeza, con los labios entreabiertos. Me incliné despacio, como si avanzara a través del agua, temiendo estropearlo. Nuestros labios se encontraron, suaves al principio, tímidos, como si ambos nos sorprendiéramos de que estuviera pasando. Luego se profundizó, sin prisa, constante, como una respiración larga que habíamos estado conteniendo. Su mano subió a mi cuello, sus dedos cálidos contra mi piel. Yo rodeé su cintura, acercándola más, sintiendo la curva de su cuerpo contra el mío. El viento se levantó, empujándonos, pero no nos movimos. Solo estábamos ella, yo, y la certeza tranquila de aquel momento. Cuando nos separamos, sus ojos seguían en los míos, sus mejillas encendidas pero sin rastro de vergüenza. No sonrió, no lo restó importancia. Se quedó allí, su mano aún en mi cuello, la mía aún en su cintura. El mundo parecía distinto, como si el suelo hubiera cambiado bajo nuestros pies. Quise decir algo que lo explicara, pero lo único en lo que podía pensar era en lo bien que se sentía, en lo mucho que no quería que terminara. Sabrina, empecé, con la voz áspera. Ella negó levemente con la cabeza, como si no hicieran falta palabras. Sus dedos descendieron hasta mi pecho, descansando allí, y yo cubrí su mano con la mía, sintiendo su pulso bajo mi palma. El viento agitaba las hojas sobre las luces del jardín, que se mecían suavemente. Y por un momento, fue como si fuésemos las únicas dos personas en el mundo. «Podemos parar ahora», dijo ella, con voz baja, casi un susurro. «O no. Pero si no lo hacemos, ya no habrá vuelta atrás».
Sus ojos buscaron los míos, no asustados, pero sí serios, como si me ofreciera una salida, una oportunidad de apartarme antes de que esto se convirtiera en algo mayor. No dudé. Entonces no quiero volver atrás, respondí. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas demasiado. Sonaban verdaderas. Más verdaderas que nada de lo que había dicho en mucho tiempo. No sabía qué era aquello, ni cómo funcionaría, ni qué significaría para mí, para ella, para Joss. Pero sabía que lo sentía de verdad. Ella asintió, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No amplia, pero sí real, como si hubiese estado esperando oírlo. Dio un paso atrás, su mano deslizándose de la mía, pero la distancia no se sentía como un muro. Se sentía como una promesa, como si nos estuviésemos dando espacio para respirar sin soltarnos. Ven dentro, dijo, girándose hacia la casa, su vestido volviendo a agitarse con el viento. Está empezando a refrescar. La seguí, con el corazón aún desbocado y la cabeza hecha un lío. La cocina era la misma encimera, los mismos vasos, el mismo zumbido del aire acondicionado. Pero todo se sentía distinto, como si hubiésemos cruzado una línea que no podíamos desandar. Ni quería. Pensé en Joss, en cómo reaccionaría si lo supiera. En cómo siempre había visto a Sabrina solo como su madre, alguien intocable, fuera de alcance. Pero ya no lo era. No para mí. Ahora era Sabrina, cálida, real, alguien que me había dejado entrar, que me había besado como si significara algo. Nos sentamos en la mesa, sin tocarnos, pero cerca. El silencio era cómodo ahora. El viento golpeaba las ventanas y pensé en aquella primera ráfaga arriba, la que nos había tirado al suelo y había empezado todo. No era solo un beso. No era solo un momento. Era un comienzo. Y aunque no sabía a dónde nos llevaría, sabía que quería averiguarlo. El sol del final de la tarde colgaba abajo, pintando el jardín en tonos dorados y naranjas. Sabrina y yo estábamos sentados en el banco de madera bajo el roble, sus hojas susurrando con la brisa. Las luces del jardín empezaban a encenderse, tímidas contra la luz que se desvanecía. No habíamos dicho mucho desde que volvimos a entrar tras el beso, tras sus palabras. Podemos parar ahora, o no. Pero si no, ya no hay vuelta atrás. Yo había dicho que no quería volver atrás. Y lo había dicho en serio. Pero ahora, sentado allí, el peso de esas palabras caía sobre mí. No era solo un momento. Era una elección. Una que aún estábamos aprendiendo a entender. Sabrina se inclinó hacia mí, apoyando la cabeza en mi hombro, con el pelo suelto cayendo sobre mi pecho. La brisa levantó algunos mechones, rozándome la piel. Y de nuevo aquel olor a lavanda, el mismo desde la caída de arriba. Pasé mi brazo por detrás de ella, no fuerte, pero firme, como si nos anclara a los dos. El aire era más fresco ahora, el calor del día había dado paso a algo más suave. Y por primera vez en horas, sentí mi pulso calmarse, como si el mundo nos concediera un respiro. Ella movió su mano hasta la mía, sus dedos dibujando pequeños círculos distraídos en mis nudillos. Cuando era más joven, dijo, con voz baja, casi perdida en el viento, amé a un chico. Tenía 19. Yo, 25. Todos decían que no funcionaría, que era demasiado joven, demasiado impulsivo. No me importó. Hizo una pausa, sus ojos fijos en el horizonte, donde el sol se hundía en un cielo rosado. Pero tenían razón. Se fue. Dijo que necesitaba encontrarse. Pasé años preguntándome si la imprudente había sido yo. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras calaran. Sentía el peso de ellas, el eco de años de dolor y preguntas nunca resueltas. Su mano apretó un poco la mía, y yo respondí con la misma presión, lo justo para hacerle saber que estaba allí. No sabía qué decir, no confiaba en tener las palabras adecuadas, pero quería que siguiera hablando. Quería que me dejara entrar. No le cuento esto a nadie, dijo entonces, girando la cabeza para mirarme. Sus ojos eran suaves, pero expectantes, como si temiera que la juzgara. Ni siquiera a Joss. No es algo que se suelte tomando un café. Sonrió, una curva pequeña y triste en sus labios, y sentí un nudo en el pecho. No era lástima. Era otra cosa.
Algo más profundo, como si la estuviera viendo de verdad por primera vez. No tienes que esconderlo, le dije, con voz más áspera de lo que pretendía. No conmigo. Y lo decía en serio, más que nada que hubiera dicho en mucho tiempo. Ella ya no era solo la madre de Joss. No era solo la mujer que me abrió la puerta una hora atrás. Era Sabrina. Alguien que había vivido, amado, perdido, y aún conservaba una fuerza silenciosa que me hacía querer ser mejor. Alguien en quien pudiera apoyarse. Ella me miró, sus ojos atrapando los míos, y asintió. Ya no eres solo el amigo de Joss, susurró. ¿Estás bien con eso? La pregunta quedó en el aire, pesada pero suave, como si me ofreciera otra oportunidad para alejarme. No dudé. Nunca fui solo eso, dije, con voz firme ahora. No para mí. Las palabras se sintieron como una confesión, como admitir algo que había sabido desde aquel momento en que caímos arriba. Desde que su vestido se enganchó en mi pierna y sus ojos se clavaron en los míos. Siempre la había visto, incluso cuando me decía que no debía. No era solo una figura de fondo en la vida de Joss. Era real, aquí, ahora. Y no quería soltarla. Su sonrisa se ensanchó, no mucho, pero real, la clase de sonrisa que llega a los ojos. Se inclinó de nuevo, apoyando la cabeza en mi hombro, y nos quedamos allí, con el viento envolviéndonos como parte del momento. Mi mano buscó la suya, y nuestros dedos se entrelazaron. Y por primera vez, no sentí que estuviera persiguiendo algo que no podía nombrar. Éramos solo nosotros, en aquel jardín, bajo aquel cielo, y bastaba. Entonces su móvil vibró, un zumbido seco que rompió el silencio. Lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. El nombre de Joss brillaba en ella, y el estómago se me encogió. La realidad volvió de golpe. Joss, mi mejor amigo, el que confiaba en mí para venir a pasar el rato, no para lo que fuese esto. Sabrina miró el teléfono, luego a mí, con los ojos firmes pero indescifrables. Me quedé esperando, conteniendo la respiración, convencido de que contestaría, de que se apartaría, de que nos recordaría las líneas que habíamos cruzado. No te preocupes, dijo, con voz suave pero firme. Le llamaré luego. Dejó el móvil boca abajo en el banco, su mano volvió a buscar la mía, y solté un suspiro que ni sabía que estaba reteniendo. El viento se levantó, agitando las hojas, enredándose en su pelo, y ella rió, un sonido pequeño, libre, que me dolió en el pecho de tan real. Quise congelar aquel instante, quedarnos así, con ella riendo, cerca, tangible. No hablamos de Joss, ni de lo que pensaría, ni de lo que vendría después. No hacía falta. No todavía. El sol estaba casi ido ya, el cielo teñido de un púrpura profundo. Las luces del jardín brillaban con más fuerza. Pensé en el viento que lo había empezado todo, en aquella ráfaga que nos tiró al suelo, que abrió una ventana que yo ni sabía que estaba atascada. Pensé en su historia, en aquel chico que la había dejado, en los años que había cargado sola con eso. Pensé en mi propia vida, 22 años, sin plan alguno. Solo un tipo que arreglaba coches y ayudaba a los vecinos. Nunca imaginé que acabaría aquí, con ella. Sabrina, dije en voz baja, casi perdido en la brisa. Ella giró la cabeza, sus ojos atrapando los últimos restos de luz. No sé qué es esto, continué. Pero sé que no quiero que termine. No fue una gran declaración, no fue poesía. Pero era verdad. Y era todo lo que tenía. Ella no respondió con palabras. Simplemente se inclinó más, apoyando la cabeza en mi pecho, su pelo haciéndome cosquillas en la barbilla. La rodeé con el brazo, atrayéndola hacia mí, y nos quedamos así. El mundo en silencio, salvo por el viento y el murmullo suave de la tarde que se apagaba. No era perfecto. No era un final de película con música y fuegos artificiales. Era mejor, real, desordenado, hecho de horas que no tenían guión. Pensé en el futuro, en Joss, en las preguntas que tendríamos que responder. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Éramos solo Sabrina, yo, y el viento que lo había cambiado todo. Algunos vientos derriban cosas, otros abren ventanas que nunca pensaste que se moverían. Este había hecho ambas.
Y yo no iba a volver a como eran las cosas antes.